Bienvenidas. Para dar continuidad a nuestro módulo 4, vamos a analizar con más detalle los obstáculos y retos para la participación y representación política de las mujeres en Colombia. Para iniciar este análisis, veamos cuál ha sido el efecto de la implementación de cuotas que introdujo la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que reglamentó la reforma política de 2009. La Ley 1475 incluyó la ley de cuotas para cargos de elección popular al establecer que las listas de candidatos a escaños en corporaciones públicas deberán conformarse por un mínimo un 30% de uno de los géneros, siempre y cuando se elijan 5 o más curules. Esto significa que es posible conformar listas integradas como mínimo en un 70% por mujeres y un 30% por hombres o viceversa. En todo caso, el condicionante genera un problema. 19 de 33 circunscripciones territoriales no tienen cuotas de participación. Tampoco las circunscripciones especiales. Esta ley de cuotas se aplicó por primera vez en las elecciones de 2014 para Congreso de la República, quedando electas el mayor número de mujeres en la historia de esta corporación, alcanzando una participación del 23% en el Senado y del 19% en la Cámara de Representantes. En el 2018, en las primeras elecciones nacionales del posconflicto, se implementa por segunda vez la ley de cuotas en las listas de candidatos y candidatas, sin que se haya observado un cambio significativo en el número de mujeres electas en comparación con el 2014. En el Senado, la participación de las mujeres disminuyó a 21% y en la Cámara se mantuvo en el 19%. Si bien la inclusión de la ley de cuotas contribuyó al aumento en el número de mujeres candidatas, no ocurrió lo mismo con el número de mujeres que resultaron electas. Cuando observamos el porcentaje de mujeres elegidas frente al número de candidatas, es donde se revela la situación crítica en participación efectiva de las mujeres. Para el año 2018, 308 mujeres estaban inscritas al Senado, de ellas 23 mujeres, el 7%, lograron una curul en esa corporación, un panorama igual al del 2014. Para la Cámara de Representantes había 637 aspirantes mujeres, pero solo 32 candidatas, el 5%, lograron el escaño con una curul más que en 2014. Los avances de 2014 a 2018 en representación de la mujer son prácticamente inexistentes. Dado que se evidencia que la sola inclusión de una ley de cuotas es insuficiente, veamos cuáles son los obstáculos que persisten y que impiden una mayor participación y representación política de las mujeres en Colombia. La Misión de Observación Electoral MOE, plataforma de organizaciones de la sociedad civil que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía en Colombia, ha identificado los siguientes obstáculos en el quehacer político colombiano que afectan la participación y representación de las mujeres en las esferas de poder decisorio. Primero, tener una cultura política predominantemente patriarcal. Segundo, el poco apoyo que los partidos políticos dan a la formación y capacitación de lideresas. Tercero, las barreras a la hora de conseguir financiación para las campañas. Cuarto, la violencia relacionada con el ejercicio de la política. De acuerdo con las autoras Nélida Archenti y María Inés Tula,
La cultura política está relacionada con los valores, actitudes, creencias, estereotipos, costumbres, intereses, lealtades, prácticas políticas y dinámicas electorales que deben enfrentar las mujeres para ejercer sus derechos políticos. El tipo de cultura política puede dificultar poner en práctica la igualdad de género. Estudios de opinión realizados por la MOE revelan lo siguiente. La representación de las mujeres no es considerada una prioridad para los congresistas. Solo el 2% considera la falta de representación de las mujeres como un problema importante dentro de la agenda política nacional. El 80% de los congresistas encuestados son hombres. El 48% de los congresistas no están de acuerdo con que se tengan listas compuestas 50% por mujeres, paridad, y que estén organizadas de manera alternancia. Solo el 38% lo aprueban y un 14% no saben o no responden. Frente a las principales dificultades de las mujeres para entrar en política, el 27% no sabían o no respondieron. Otro 20% opinó que las mujeres tienen más obligaciones familiares que los hombres y el 19% aseguró que las mujeres siempre deben esforzarse más para demostrar que son capaces. Respecto de los factores que limitan la participación política de la mujer, el 24% de los congresistas, hombres y mujeres, respondieron que el machismo era la principal limitante, seguido por responsabilidades familiares que tienen las mujeres y por el miedo e inseguridad. Otro de los obstáculos que señala la MOE es el poco apoyo que los partidos políticos dan a la formación y capacitación de lideresas. Al respecto, la MOE señala que de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, un porcentaje no menor del 15% de los recursos provenientes del Estado debe ser destinado a la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, así como para la inclusión efectiva dirigida a mujeres, jóvenes y minorías. No obstante, la información reportada por la Comisión Nacional Electoral a través de la herramienta Cuentas Claras de Financiamiento evidencia que esto no se cumple. La información reportada por la herramienta muestra que el 13% de los recursos públicos que reciben los partidos y movimientos políticos son invertidos en el funcionamiento de centros de pensamiento, cursos de formación política y electoral, inclusión de jóvenes, mujeres y minorías étnicas. La desagregación de estos recursos muestra que solo el 6% se invierte en la inclusión de mujeres, jóvenes y minorías étnicas y de este solo el 2.5% se invierte específicamente en la inclusión de mujeres. Respecto de las barreras a la hora de conseguir financiación para las campañas, de acuerdo con los análisis realizados por Transparencia por Colombia y la Organización de Naciones Unidas Mujeres, de la financiación de las campañas al Congreso 2018 se encuentra que del total de ingresos solamente el 24%, aproximadamente 62.000 millones de pesos, se destinó para las 872 campañas de mujeres al Congreso. El 76% restante de los ingresos correspondió a las 1.647 campañas de hombres, quienes recibieron cerca de 197.000 millones de pesos. El 85% de los ingresos de las campañas de mujeres son de origen privado entre aportes de personas naturales y jurídicas y de su propio patrimonio, mientras que los aportes públicos vía anticipos solo representaron el 6.9% del total de sus ingresos.
el monto aportado por las organizaciones políticas para financiar las candidaturas de mujeres fue del 2.6% del total, aproximadamente 1.658 millones de pesos. Sin embargo, las candidaturas de los hombres recibieron aportes de sus partidos políticos por un valor 4 veces superior, alrededor de 6.526 millones de pesos. Lo anterior evidencia la dificultad que tienen las mujeres para financiar sus campañas, aunque para ser elegidas deben invertir la misma cantidad de recursos que los hombres. Sobre la violencia contra las mujeres en la política, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en el marco del programa Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres en la Política Colombiana, elaboró el documento Mujeres y Participación Política en Colombia, el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política, según el cual la violencia contra las mujeres en política se define como comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser candidatas o a un cargo político en particular. De acuerdo con esta definición, son tipos de violencia y expresiones de esta violencia las siguientes. En el marco de la violencia simbólica, negar el uso de la palabra, cambiar las reglas de juego para afectar su gestión, apagar micrófonos mientras habla. En el marco de la violencia psicológica, llamarla loca, bruta, menopáusica, bruja. Amenazas contra sus hijos e hijas u otros familiares. Rumores de infidelidad. Mensajes y amenazas a través de redes sociales. Denuncias infundadas ante entes de control para retirarlas del cargo. Denuncias falsas de corrupción, acoso sexual. En el marco de la violencia física, malos tratos físicos y verbales, golpizas. Y en el marco de la violencia económica, destrucción de mobiliario relacionado con quien ejerce el cargo. Se pueden señalar como retos para avanzar en la participación y representación política de las mujeres en Colombia los siguientes. Estudiar en qué medida los intereses de las mujeres están siendo representados en las corporaciones públicas, tanto por parte de los hombres como de las mujeres electas, y en qué medida las políticas que se están desarrollando mejoran este aspecto. Evaluar integralmente la eficacia de las medidas que propenden por la equidad de género. Establecer mecanismos efectivos para hacer seguimiento a la destinación de los recursos para la formación política de las mujeres, jóvenes y minorías que aparecen en la Ley 1475 de 2011. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de remover obstáculos para llegar a la paridad cumpliendo leyes de financiamiento e incluyendo en sus estatutos medidas que garanticen la participación paritaria. Reconocer que la violencia contra las mujeres en política es un fenómeno específico, diferente de la violencia política por el conflicto armado, crimen organizado y violencia común, e implementar acciones para erradicarla. Finalmente, es importante resaltar el avance en materia de paridad que representa el proyecto de ley estatutaria por el cual se expide el Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones, el cual busca actualizar el Código Electoral de 1986. Este proyecto de ley es importante porque reconoce la necesidad de avanzar de manera progresiva en la equidad de género, paridad, alternancia y universalidad reconocidas en la Constitución Política. Propone en su artículo 79 la cuota de género. En atención a la aplicación progresiva de los principios consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política,
En las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción de su resultado, deberán conformarse por un mínimo de 40% de mujeres sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se pretenda postular. Cuando este porcentaje resulte en decimales, la cuota de género se cumplirá con la cifra que se aproxime al número entero siguiente. Esperamos que esta presentación haya sido útil para comprender la complejidad de la participación y representación política de las mujeres en Colombia. Les invitamos a revisar los materiales de consulta y la caja de herramientas, donde encontrarán información para ampliar este tema.